5:30 personas que tenemos como público a través de Facebook Live. Entonces nos da mucho gusto ver que estos espacios también hay alguien observándonos y escuchándonos, que no necesariamente están aquí, pero hay plataformas a través de la página del colegio y de esta propia Facebook Live para que puedan interactuar y si quisieran enviar preguntas. Y antes de comenzar con la doctora Valeria, quiero anunciarles o recordarles, para quienes ya lo saben, que mañana tendrá lugar en este mismo auditorio una mesa redonda titulada Niñez Migrante en contextos de violencia y frontera, experiencias colectivas de investigación, con 3 colegas muy apreciados que han hecho un trabajo muy interesante sobre niñez migrante en la región fronteriza de Matamoros. Esta mesa redonda tendrá lugar mañana a las 6 de la tarde y están todas y todos cordialmente invitados. Entonces pasamos a la charla de la doctora Valeria Llobet, investigadora de CONICET y profesora de la Universidad Nacional de San Martín. Ella ha trabajado temas de políticas, infancia y derechos humanos. Su charla se titula Los derechos de las niñas y los niños y las mujeres y el después de la ola rosa, transformaciones contradictorias. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Muchas gracias por la invitación, por el esfuerzo de el armado de este evento. Y muchas gracias por la presencia. Esto no había sido preparado, pero voy a dar por sentado que todos estuvieron escuchando atentamente a Susana. Voy a dar por supuesto todo lo que ella ya dijo para partir desde allí. De hecho me viene súper bien todo lo que estuvo discutiendo ella. Y la segunda cosa es el acuerdo era que lo mío era una conferencia. Les voy a leer, así que espero que sepan dormir con los ojos abiertos o disimular todo lo posible. Entonces, en esta conversación yo quería centrarme en los cambios y las continuidades en la regulación y en la protección de niños y familias en el actual contexto de giro a la derecha, esto es, en el contexto de fin de los gobiernos de signo progresista o populista que fueron elegidos democráticamente en los albores del milenio. La razón de esta elección es que, al menos para América Latina en general, se evidenció tempranamente que al enfocar en la infancia, en las experiencias infantiles y en la regulación de las relaciones parentales, es posible analizar de un modo especialmente rico los regímenes de autoridad y poder que articulan el orden social. Es decir, un foco de esta naturaleza permite comprender los modos específicos de reproducción de la desigualdad que se dan mediante la regulación social de la reproducción de la vida familiar. En América Latina, los debates sobre la protección de niños y sus madres configuraron uno de los ejes centrales de la construcción del Estado burocrático durante la primera mitad del siglo XX. La Organización de la Asistencia para la Infancia Pobre y a las Madres Destituidas ha sido uno de los espacios privilegiados para la racionalización de la administración institucional y la construcción de lo social como campo de intervención. A su vez, una de las dimensiones sustantivas de regulación de las jerarquías entre diversos modos de organizar la reproducción y la vida familiar fue el establecimiento de determinados tipos de familias como la familia normal o deseable en los códigos civiles, epítome de la modernización de finales del siglo XIX. Esto es, la protección de la infancia se estructura sobre la base de ejes que organizan algunas de las jerarquías sociales más naturalizadas y las vías más eficaces de la moralización y la civilización en el sentido que le daba Norbert Elias. El final del siglo, por su parte, implicó la reorientación y el reenmarcamiento de la lucha política a través del lenguaje de los derechos.
y en particular los derechos de los niños, fueron nuevamente uno de los ejes por los que pasó la modernización del Estado y la regulación de novedosas prácticas sociales. Este reenmarcamiento expresa, por un lado, la judicialización de la política y de las relaciones sociales, a la vez que, por otro lado, orientó los procesos de restauración democrática luego de las dictaduras y permitió construir campos de acción y nuevos actores sociales con legitimidad y estrategia política para demandar en clave de derechos. En otras palabras, el campo de los derechos humanos constituye, desde finales del siglo XX, un idioma particular de la lucha política y de constitución de nuevos sujetos, de novedosos dominios de intervención y de renovadas formas de regulación social. Por ello creo que es posible colocar una pregunta respecto de las transformaciones sociopolíticas en curso, que no se limite a retratar las dinámicas coyunturales y que permita construir indicios sobre los modos específicos en que el ordenamiento social está siendo reproducido o transformado en las disputas alrededor de la protección de la infancia. En lo que sigue entonces voy a presentar a grandes rasgos el proceso actualmente en curso en Argentina para procurar elaborar algunas líneas de interpretación que permitan problematizarlo. Me voy a colocar con bastante libertad en una perspectiva panorámica y solo voy a ejemplificar con algunos aspectos de manera más concreta y en general entonces esto va a tener un tono más de ejercicio reflexivo que de revisión sistemática de resultados de investigación. El inicio entonces del siglo XXI fue el contexto de surgimiento de gobiernos de cuño progresista o populista, de acuerdo a la clasificación de quien clasifica, en América del Sur. Gobiernos que, con profundas diferencias entre sí, hicieron de la retórica de derechos humanos uno de los ejes de los discursos institucionales y, en no pocos casos, la matriz desde la cual repensar el estado de bienestar. En Argentina, el proceso de institucionalización de los derechos de los niños tuvo como rasgos sustantivos la adopción de leyes de protección en el nivel de las entidades federativas y la adecuación de la agenda global, de la agenda local, para recoger preocupaciones globales y acuerdos internacionales vinculados sobre todo con la adopción, con los niños sin cuidados parentales, con la crianza libre de violencia y el trabajo infantil, entre los tópicos más prominentes. Ese proceso de institucionalización coaguló en una ley nacional y numerosas leyes provinciales de protección de derechos que procuraban reordenar el campo institucional bajo los principios complementarios de la desinstitucionalización y de la corresponsabilidad de los organismos estatales en la protección del interés superior del niño. En la segunda década del siglo se avanzó en la sanción de un nuevo Código Civil que recogió las transformaciones normativas sobre la familia y la infancia y redefinió las relaciones familiares a partir de transformar la patria potestad en responsabilidad parental y la unidad matrimonial como independiente del sexo de los contrayentes. A su vez, como en todo el subcontinente, la convergencia entre ampliación de derechos y los debates, la convergencia histórica, no coyuntural si se quiere, sobre ampliación de derechos por un lado y los debates sobre la sostenibilidad en el largo plazo y la propia legitimidad del estado del bienestar, en particular respecto de los regímenes de previsión social, ¿no? Digamos, las jubilaciones fue uno de los tópicos centrales, conllevó, en el caso de Argentina, a la implementación a partir del año 2009 de lo que se denominó la asignación universal por hijo, que es una de las políticas de transferencias condicionadas de ingresos equivalente al Progresa Oportunidades de México, que fue, junto con la brasileña, una de las más generosas en América Latina, ¿no? Y que fue interpretada y así implementada o progresivamente interpretada como un derecho de los niños, como un derecho incluso para algunos actores inalienable de los niños, en ese sentido de la generosidad, o sea, no se quita, en general no se quita. Y que no obstante fue percibida por los adultos responsables por la crianza del niño, al igual que el resto de las transferencias condicionadas. En el caso de Argentina particularmente, casi en el 100% de estos adultos perceptores fueron sus madres, ¿no? Las madres de los niños. Junto con esas políticas que son de cuño generacional, es decir, que piensan la protección social a partir de una clave generacional,
Las políticas de protección y expansión de los derechos laborales mejoraron, ¿no?, hasta 2015 de manera sensible las condiciones de vida de los sectores populares. Según la CEPAL, las desigualdades de ingresos remitieron por primera vez en América Latina en la primera década del siglo XXI, por primera vez en la historia de América Latina, en toda la historia de América Latina. Las desigualdades sociales, entonces, y los derechos eran así los tópicos mutuamente articulados y transversales a la gestión de gobierno. Y las políticas de protección social configuraban derechos ciudadanos antes que modalidades de asistencia. Ello se dio a través de la centralidad dada en esa gestión, en esas 3 gestiones anteriores, a la cercanía y al territorio en la gestión social, como marcas de una humanización de la burocracia que procuraba militar el Estado, ¿no?, y acercar a las agencias públicas a los ciudadanos. En efecto, frente a la reducción de la competencia estatal y la municipalización sin desconcentración de recursos de la década del 90, esta estrategia de protección social post-neoliberal, como se dio en llamar, combinó lo que se llamó como una burocracia plebeya, una burocracia cercana a los valores de los sectores populares, basada en la captación de trabajadores valorados por su activismo precedente en movimientos sociales, y complementariamente una territorialización que privilegió la cercanía social, sobre todo, además de la geográfica, y el trabajo afectivo. Esto es, un entramado de relaciones de confianza, de disponibilidad afectiva, de atención a las necesidades cotidianas, fue la marca de las políticas, sobre todo para adolescentes y jóvenes de esa primera década del siglo. Ahora bien, ¿por qué razones el proceso de ampliación de derechos de niños, niñas y adolescentes, expresado en transformaciones legislativas y en novedosas modalidades de protección social, no necesariamente condujo a una significativa mejoría de la situación de los niños en la región mientras gobernaron sectores proclives a lograr esa mejoría? Es casi una pregunta retórica, les tengo que confesar. Pero en principio, ninguno de esos avances fue simplemente desplegado sin tensiones. No hubo una lisura social y política en estas transformaciones. Múltiples conflictos atravesaron el proceso de reinterpretación y redefinición de las responsabilidades estatales y las necesidades legítimas en lo que unos nombran la década ganada y otros la década robada. En efecto, las técnicas de gobierno no son producidas solo por el Estado, sino que emergen de composiciones heterogéneas y tensas entre Estado, movimientos sociales, organizaciones jurídicas, organizaciones no gubernamentales, narrativas de transnacionales de derechos humanos y los propios actores, entre los cuales se cuentan obviamente niñas, niños y sus familias. Así, a nivel de la práctica estatal, al mismo tiempo que las políticas de cercanía procuraban procesos de inclusión y de acceso a derechos, algunos otros estudios planteaban que se daba también la ausencia del Estado, su presencia exclusivamente punitiva y policial, y el ensañamiento de las fuerzas de seguridad con niños y jóvenes pobres. De hecho, organizaciones como la Coordinadora contra la Represión Policial estima que hubo entre 2003 y 2013 unos 2.300 casos de gatillo fácil, es decir, de asesinatos de jóvenes y niños por parte de las fuerzas de seguridad. En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización de derechos humanos, para el periodo 2002-2010 plantea que hubo 950 casos registrados de asesinato de niños por parte de fuerzas estatales. Otros académicos señalaron que las redes de relación social que concretaban las puertas de entrada del Estado, esta cercanía, en realidad mimetizaban o se sentaban sobre las bases mismas de las redes clientelares que constituirían la negación de la ciudadanía de los sectores populares. En otro nivel, a nivel de las políticas de los derechos, parafraseando a Thompson, ¿no?, el origen de la ley negra en Inglaterra, es necesario analizar las dinámicas coyunturales, los intereses de los actores de muy diverso cuño, los sentidos socialmente disponibles para construir los problemas de política pública. Los problemas de política pública no son un hecho dado, son construidos en una dinámica de conflicto y de múltiples interpretaciones.
por ejemplo, la institucionalización de los derechos de los niños no alcanzó a ser discutida plenamente en el campo de la justicia penal juvenil y la niñez infractora, debido a que las posiciones de los actores garantistas no se encolumnaban detrás de un único proyecto, de una única interpretación sobre cómo modificar la ley y la ley penal juvenil en un sentido de preservar derechos. Y a su vez los actores, que voy a nominar conservadores de manera demasiado genérica, parecían ser capaces de obtener una reforma que iniciara la edad de responsabilidad penal más tempranamente, ¿no? Lo que se denomina en Argentina la baja, ¿no? Los actores que van por la baja de la edad de punibilidad. A su vez, las ideas sobre el sujeto de derechos subyacente a los derechos de los niños, en distintos tópicos controversiales como el aborto, la adopción por parte del matrimonio igualitario, o sea, los matrimonios entre personas del mismo sexo, la autoridad y la responsabilidad parental, puntuaron encendidos debates a lo largo de toda la década y tramaron las discusiones parlamentarias y societales alrededor de la reforma del Código Civil. Esta somera descripción permite afirmar que la noción de derechos de los niños es antes el resultado provisional y cambiante de un proceso de disputa entre interpretaciones contrastantes que el resultado de definiciones jurídicas y programáticas. Asimismo, revela que los sentidos que adquieren los derechos y las propias dinámicas de definición de lo infantil, como bien estuvo explicando recién Susana, se construyen en articulación con las regulaciones del gobierno y las regulaciones y el gobierno de la familia. Finalmente, creo que permiten señalar que en el proceso de institucionalización de tales derechos y definiciones de lo infantil emergen las redefiniciones de lo estatal. Lo estatal es redefinido también en estos debates. En suma, las transformaciones motorizadas por el proceso de ampliación de derechos, no obstante su legitimidad y hegemonía, no constituyen un proceso saldado. Y es en este carácter histórico y contestado donde la transformación del signo de gobierno adquiere mayor peso y donde también se explican las dificultades y limitaciones, alguna parte de las dificultades y limitaciones de los gobiernos de signo progresista para lidiar con la desigualdad social. Esto es, el sentido concreto de los derechos emerge del entramado de prácticas sociales y estatales estructuralmente situadas e históricamente cambiantes. Por ello, sentidos, valores y presupuestos con los que los actores interpretarán los problemas de reconocimiento y de redistribución, estoy siguiendo a Nancy Fraser, por un lado son una dimensión sustantiva y por otro no son meras ideas en la cabeza de la gente, meras narrativas o dinámicas culturales analizables desde perspectivas deconstructivistas únicamente. Voy a tratar de avanzar un poquito en estas ideas a partir de situar qué está pasando ahora. Promediando entonces la segunda década del siglo, el fin de la ola rosa, como se denominó a este encadenamiento de gobiernos progresistas, es acompañado y en algunos casos liderado por actores conservadores con renovado poder, que tienen capacidad de reorganizar el perfil de la sociedad civil y del Estado. A nivel de las alianzas políticas, por ejemplo, el caso de la bancada evangélica en Brasil es uno de los más notables. En la gestión de las políticas públicas y las organizaciones de cuño religioso y organizaciones privadas y vinculadas al ámbito empresario, y sosteniendo activismos y cabildeo en determinadas áreas cruciales de derechos. Estos grupos, que denomino conservadores, son tanto novedosos como viejos conocidos. En tal sentido, es que antes de presentar las transformaciones en clave de ruptura o dicotomía, es necesario comprenderlas como procesos en los que hay tanto persistencia de lo viejo como novedad, transformación como continuidad. Entonces, respecto de cuáles son los procesos actualmente en curso en Argentina. Por un lado, la transformación de las interpretaciones, prioridades y políticas y estructura de intereses que se expresan en la distribución del presupuesto, ¿no? El presupuesto destinado a educación, salud y protección social en Argentina bajó notablemente, si bien en términos de asignación presupuestaria subió un 5%, ajustado por inflación y por cantidad y por población en situación de pobreza, bajó un 5%. O sea, es un 5% menor. A su vez,
hay un empobrecimiento notable de la población, de la masa de población asalariada, tanto por un lado por la inflación y por la política cambiaria, como por la política de derechos laborales, o sea, una política activa de restricción de derechos laborales. Y para la población de beneficiarios, de destinatarios de las prestaciones sociales como la asignación universal, el proceso de empobrecimiento se vincula con que la asignación universal, el monto de dinero de la asignación universal representa menos capacidad de compra hoy que 2 años atrás, bajó alrededor representa un 40% de la capacidad de compra que tenía la misma asignación en el 2015, y de hecho, además de que proporcionalmente la asignación bajó, para no ser pobre necesitan una masa mayor de ingresos complementarios por el monto de incremento del costo de vida. En ese sentido, dos entidades federativas completamente diferentes, una del sur y otra del norte del país, los actores de la protección de los derechos de los niños señalaban que en el bienio inicial de gobierno de la alianza actualmente gobernante, las intervenciones de protección de derechos vinculadas con las necesidades materiales se triplicaron. No obstante, la retórica de la alianza de gobierno es mantener lo bueno, ¿no? Y más allá de esa retórica, de mantener lo bueno precedente, por ejemplo, distritos clave para las aspiraciones electorales del partido de gobierno han comenzado a ver el despliegue de campañas para llegar a captar a aquella población que legítimamente, por los criterios de selección, podría acceder a la asignación universal por hijo, pero que erróneamente no han sido incorporadas todavía. No obstante, esa extensión en el territorio, o sea, esa llegada territorial para ir a captar aquellos casos que no fueron captados previamente por la protección social, difiere de las gestiones anteriores. Un tópico típico de la gobernanza neoliberal es la dependencia de la gestión privada no gubernamental para la asistencia en aspectos cruciales a la protección de la infancia. Por ejemplo, el alojamiento de niños y jóvenes privados de entorno familiar, el tratamiento de personas menores de edad en consumo problemático o en conflicto con la ley y el egreso de jóvenes de instituciones de internamiento son un área de gestión que es particularmente permeable a los actores particulares. Y en este caso en particular, en Argentina, en estos 2 años han cobrado renovada fuerza, actores que ya estaban en el campo, pero que no tenían tanto acceso a ser los mediadores para las prestaciones sociales del Estado en este caso. Y junto con esos actores conservadores han emergido los ecosistemas emprendedores también de lo social, ¿no? Los jóvenes que despliegan novedosas tecnologías de intervención social en organizaciones que tienen un cuño una matriz muy diferente que las tradicionales organizaciones de la sociedad civil, que en materia de infancias, particularmente en determinados temas, eran actores militantes de los derechos humanos, ¿no? No eran emprendimientos profesionales como ahora. Pero estos actores, antes que ser analizados como un bloque que promueve un tipo específico de interpretación dominante sobre los problemas sociales y las intervenciones adecuadas, pueden ser vistos como una densa trama que coloniza los bordes del Estado mediante el tráfico y la negociación de sentidos y permite que la responsabilidad estatal se invisibilice y eventualmente diluya. Para definir las responsabilidades estatales y la extensión de los derechos, ¿no? Al inaugurar un centro de primera infancia, una de las políticas bandera en infancia de la nueva gestión, en una localidad del área metropolitana bonaerense, el actual presidente dijo: estamos trabajando juntos para que todos los chicos tengan igualdad de oportunidades. Esta es nuestra tarea, cuidar el futuro de los argentinos. Esto es lo que yo quiero hacer estos años, ayudar a que cada argentino tenga su oportunidad. Este es el camino hacia una Argentina integrada, sin exclusión. Una Argentina donde eduquemos a nuestros chicos a trabajar,
a respetar al otro, a respetar la ley. Una Argentina donde no haya impunidad, donde todos realmente progresemos a partir de nuestro esfuerzo personal. Se trata de una síntesis del programa de gobierno, y no obstante su riqueza semántica, quiero resaltar de esta frase dos cuestiones. La relación de la política de infancia con la necesidad de educar en el trabajo, como señaló Susana antes, y la necesidad de educar en el respeto a la ley. Pero no a todos los niños, a los niños de sectores populares. El contexto de esta enunciación es el de los debates en curso, donde los votantes o el stronghold del partido de gobierno elevan su voz para cuestionar el carácter intrínsecamente holgazán de los pobres y la vinculación de la posición de clase con una tendencia al delito, una tendencia natural al delito. El presidente, entiendo, comparte esos prejuicios y los transforma en afirmaciones que guían la política pública. Y al hacerlo, enuncia también otro de los principios simbólicos organizadores de su gestión, el meritocratismo. En efecto, el meritocratismo moral, es un neologismo, ¿no? La meritocracia moral, pero el meritocratismo, como el gobierno es adepto a los neologismos. Después cuento el cuento. Entonces, el meritocratismo moral como base para redefinir la justicia y los derechos es uno de los ejes que articulan los debates más agrios y está presente desde ya hace algunos años en los reclamos sociales que legitiman restrictivas definiciones de derechos. La ponderación del merecimiento como forma de modificar el acceso a los derechos y a la satisfacción de necesidades aparece como un sentido legítimo para guiar las prácticas estatales y los debates públicos, a la vez que contribuye a legitimar las desigualdades. La cultura plebeya, esa trama de relaciones sociales, condiciones de explotación y resistencia a la explotación y relaciones de poder, que configuran un mecanismo de transmisión intergeneracional, es expresamente interpelada y denostada a través de ese meritocratismo. El meritocratismo permite la construcción de una distancia moral y afectiva. Y voy a citar a Thompson, que es a quien estoy parafraseando desde hace un ratito, entonces esa permite crear una distancia intelectual y una ligereza moral hacia la vida humana, o más específicamente, hacia la vida de la clase de gente laxa y propensa a los desarreglos. En efecto, estas ideas colocan a la figura del emprendedor en el extremo superior y al pobre merecedor en el extremo inferior del arco de personajes sociales positivos que encarnan valores vinculados al esfuerzo individual, el orden, en tanto que el pibe chorro, el pibe pobre, el pibe chorro es el joven ladrón, ¿no? Se configura como el personaje denostado por excelencia, en una economía moral y afectiva que refuerza la alterización de los niños y las familias pobres. Otro tropos articulador del discurso de la nueva gestión es las bondades de la gestión tecnocrática del Estado. Perdón, se me está trabando. Es el espíritu del presidente. A él le cuesta mucho hablar. Se traba más que yo. Entonces, esta asunción de las bondades de la tecnocracia estatal busca despolitizar las respuestas estatales y establecer despolitizar en el sentido de eliminar el conflicto de intereses, ¿no? Y establecer prioridades y decisiones como resultado de evaluaciones neutrales, que se plantea como una modalidad más transparente y a su vez más eficiente de gestión. Es decir, un tecnocratismo que, lejos de mejorar las capacidades estatales, busca ocultar el conflicto y presentar la administración del bienestar como el resultado inmejorable de un modelo donde todos ganan. A la vez, se coloca en fuerte contraste con la mística de militar el Estado de la gestión anterior y valida las distancias sociales y la despersonalización o el paternalismo en los modos de gestión actuales de la asistencia social. Las políticas de acogimiento familiar para niños y niñas separados de sus familias de origen permiten proveer un ejemplo del cruce de todos estos principios ordenadores de la gestión de la infancia de la nueva derecha. Concebida como una política para garantizar el derecho de los niños a la convivencia familiar, muestra notables diferencias en las jurisdicciones donde se implementa.
el arco de interpretaciones de lo que es una política de acogimiento realmente varía muchísimo. Pero también muestra algunas regularidades y es esas regularidades lo que quiero resaltar. A nivel de las prácticas estatales, las y los trabajadores públicos consideran que su función respecto de las familias de origen de los niños consiste en supervisar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que aceptaron madres y padres. Estos acuerdos tienen en general que ver con la responsabilización y activación a las mujeres jóvenes que conforman la mayoría de las familias donde se toman las medidas de retiro. Entonces, responsabilización y activación de estas mujeres para la transformación de la situación que motivó el retiro, como condición para el regreso, la revinculación del niño. Entendida, a su vez, esta situación que motivó el retiro de los niños como fallas en el ordenamiento afectivo de la familia, o sea, fallas vinculares, formas de abandono o negligencia y descuido que articulan el cuidado que proveen los adultos hacia los niños. Esta activación y responsabilización se traduce, se objetiva en comportamientos tales como consentir un tratamiento psicológico para la madre, limpiar, ordenar y mejorar la vivienda, controlar a sus parejas en el comportamiento de estas con sus hijos, ordenar la vida cotidiana de acuerdo a un cronograma más o menos estable y previsible, levantarse a determinada hora, buscar un trabajo. Pero con respecto a las familias de acogimiento, estos mismos trabajadores visualizan su función en las antípodas de la vigilancia y el control. Se visualizan como un recurso de acompañamiento y apoyo. Desde las prácticas de brindar su número de teléfono celular, que ninguna familia de origen cuenta con el teléfono celular del case manager. Las familias de acogimiento tienen el teléfono celular de sus case managers. Y de la cercanía, la disponibilidad social y afectiva, ¿no? Todos estos rasgos marcan la relación de los servidores públicos con las familias de acogimiento, que son en general de sectores medios, ¿no? Y no marcan la relación con las familias de origen, que son todas de sectores populares. A nivel meso, ¿no? A nivel del diseño de la política de acogimiento familiar tiende a privatizar el cuidado, asumiendo que el mismo va a ser realizado altruísticamente por las mujeres, ¿no? Porque no hay asalariamiento por esa prestación. A lo sumo hay compensación por los gastos, ¿no? Y a la vez hace de ese altruismo el punto nodal para la selección de las familias de acogimiento. Esto es, una familia de acogimiento no es cualquier familia, es una familia que quiere dar amor sin buscar beneficios ni compensaciones. Entonces, me parece que este ejemplo permite mirar bien todas estas dimensiones que están presentes en la nueva gestión. No es que la nueva gestión haya inventado esto, ¿no? Sino que precisamente legitima que emerja, ¿no? Y además ordena la arquitectura del bienestar en función de su emergencia, de la emergencia de estos principios. Volviendo entonces a estos principios ordenadores de la nueva gestión, me parece que es posible asignar como dato también muy relevante, los tópicos de derechos humanos, ¿no? Actualmente son asignados a un espacio de la oposición, ¿no? Son temas de la oposición, ¿no? Y temas que que se levantan para criticar al gobierno, ¿no? Y a priori se deslegitima entonces las demandas enmarcadas en las narrativas de derechos humanos como partidizadas, ¿no? Propicia una reconstrucción de los sujetos de tales derechos en base a una clasificación de humanidades diferenciadas, como tempranamente advirtió Claudia Fonseca. Esto es, para la nueva gestión hay más y menos humanos, de acuerdo a los modos de tematización y problematización de las desigualdades, de la seguridad, de la violencia y la criminalidad. La política securitaria estatal construye así a los niños y adolescentes de sectores populares, ¿no? El pibe chorro, como seres matables, y de hecho los mata, como hemos visto en los últimos meses. Las víctimas de las fuerzas de seguridad tienden a ser presentadas en el debate público como sujetos sin derechos, asesinados en un acto de justicia,
Los policías o gendarmes que ejercen violencia letal son homenajeados, ascendidos y protegidos por el Poder Ejecutivo Nacional, y sus asesinatos justificados como accionar legítimo en defensa de la seguridad. Este arco de sentidos contrapuestos y complejos, al que nos referimos antes como un proceso de disputa entre interpretaciones contrastantes, permite la coexistencia de sentidos paradojales. En el mismo campo semántico coexisten interpretaciones restrictivas de derechos que relativizan los derechos humanos, haciéndolos contingentes al comportamiento del sujeto, en los casos de niños y jóvenes imputados como criminales, y que al mismo tiempo totalizan los derechos, haciendo imposible su ponderación, ¿no? Su ponderación en el caso de conflicto de derechos entre sujetos de derechos, como es el caso de la despenalización del aborto, donde los actores conservadores totalizan el derecho a la vida como inconmensurable. Se protege mientras está en el útero, porque ese mismo niño, cuando sale del útero y se transforma en un niño que puede arrebatar un celular, pierde el derecho a la vida y es un muerto justificable. Propongo entonces, para leer estas transformaciones, que los derechos de la infancia pueden ser analizados como un reservorio estratégico para una compleja trama de actores, incluso y particularmente para los actores conservadores. Esto es, tanto a nivel de la agenda institucional como a nivel de las redefiniciones de los derechos en la práctica, los derechos de los niños, considerado como un sintagma, proveen una especie de voucher relativamente flexible para que un conjunto de batallas por el redituable gobierno de almas y cuerpos siga siendo viable, una vez que la lógica moral sostenida por estos actores ha sido derrotada en otras áreas de la definición de los derechos, como por ejemplo en la definición del matrimonio, en la definición de la autoridad parental, en la definición de la propia materpaternidad y la relación entre la biología y la identidad sexual. Esto es, las nociones sobre la infancia y sus derechos, sobre quién va a ser considerado niño y cómo se concretan e institucionalizan tales derechos, configuran un sitio de batallas políticas y culturales en el cual los derechos, la ciudadanía, la autoridad y las relaciones sociales son redefinidos. No voy a detenerme en las propias limitaciones de las definiciones de los derechos de los niños, su estructura marcadamente liberal y los problemas que ello conlleva. Han sido ampliamente discutido esto. Solo voy a limitarme a recordar que las interpretaciones que se derivan de la primacía del niño y su superior interés tienden a oponer los intereses y necesidades de los niños a los de su grupo familiar y a los de otros miembros de su grupo familiar. Ello, por supuesto, constituyó un logro al desacralizar el ámbito del hogar y mostrar que las relaciones familiares, lejos de ser expresión natural del amor y del cuidado, son relaciones de poder y conflicto, o al menos también son relaciones de poder y conflicto. El punto parece ser que, como tempranamente advirtieron las feministas, el carácter abstracto del sujeto de derechos presenta una marcada tendencia a la producción de exclusiones y desigualdades a partir de la alterización de la familia pobre y de la entronización del instinto maternal. La gestión de la infancia mediante la primacía de los derechos ha puesto así una reconfiguración de las relaciones, ha supuesto una reconfiguración de las relaciones entre dispositivos estatales y familias, en las que prima una creciente responsabilización de las unidades e íntimo. Digo, público, privado e íntimo como fronteras construidas en un debate, en una contestación política, ¿no? Al mismo tiempo, opera como una barrera que permite aún problematizar los asesinatos de los niños a manos de las fuerzas policiales como un intolerable para un sector social que todavía tiene alguna voz. El campo de la protección y asistencia a los niños, entonces, es uno de los escenarios más consistentes en las disputas políticas que reconfiguran lo social como campo de intervención y que buscan reproducir o transformar privilegios. El ordenamiento etario, como también señaló Susana, es un eje de producción de tecnologías de elegibilidad y de inscripción política de las poblaciones, que apela a la naturalidad de la simetría y el binarismo adulto-niño, y enraiza en una economía afectiva y moral construida alrededor de la indefensión infantil, la sacralidad de la figura del niño y lo que es justo y adecuado. Hace desaparecer las jerarquías y privilegios detrás de la necesidad de protección.
Tales privilegios, lejos de ser un problema meramente cultural, para parafrasear el viejo debate entre Nancy Fraser y Judith Butler, digo, estos privilegios son sistemáticos, se traducen en y son reproducidos por instituciones, leyes, ordenamientos y prácticas. Estos son estructurales. Quiero sumarizar para abrir idealmente al debate. En primer lugar, entonces, el análisis de los regímenes de protección social y de los problemas de derechos humanos requiere considerar la política de la protección en clave histórica. De nuevo, Thompson, ¿no? Los orígenes de la ley negra en Inglaterra. Esto es, trabajar para hacer explícitos los supuestos y los actores que articulan las formas de problematizar la protección y los derechos. Respecto, esto tiene dos partes, ¿no? Supuestos y actores. Respecto de los supuestos, Nancy Fraser señaló, retomando a Raymond Williams, que hay palabras clave que organizan los regímenes de bienestar, que son fuerzas activas que le dan forma a la vida social. Ella lo trabajó para la idea de la dependencia, ¿no? De la dependencia de ciertos actores de la protección estatal. El sintagma derechos de los niños, con su capacidad de alojar interpretaciones clave y a la vez contrapuestas sobre el ordenamiento de las relaciones familiares, las jerarquías de género, edad y clase, y su larga sedimentación de usos y funciones de otros momentos históricos, configura una de esas palabras clave. Esto ha sido debatido como la instalación de una figura, de la figura de un niño universal, occidental, blanco, ¿no? O la polarización entre una infancia protegida y una infancia proveedora, ¿no? Pero aquí estoy tratando de colocar un argumento un poquito diferente. Nancy Fraser lo dice mejor. Ella dice, algunas palabras se constituyen como sitios en los que el sentido de la experiencia social es negociado y contestado. Creo que la idea de niño como sujeto de derechos es una de esas palabras, ¿no? Respecto de los actores, es necesario, insisto, seguir la sugerencia de Thompson y superar los análisis que se basan solo en significados, actitudes y valores para incrustar esos significados, actitudes y valores en redes de relaciones sociales. Y comprender estas relaciones sociales con sus como entramados, con sus dinamismos y los efectos de esas interacciones. Una clave de lectura muy potente sobre las transformaciones en curso tiende a visibilizar la desaparición o el retiro del Estado de los territorios y su reemplazo por otros actores, con su saldo de fragilización de las relaciones sociales, el endurecimiento de las condiciones de vida y el aumento de las violencias. Creo, y esto es que en el caso de la protección de la infancia, me parece que no es tan acertado pensar solo en esa clave de retiro del Estado, por más que sea evidente el vaciamiento de las políticas de protección social, en el caso de Argentina, ¿no? Me parece que resulta más fructífero propiciar una clave de lectura que siga el entramado en que se reconstruye la protección de los niños y los modos en que las poblaciones escasamente socializadas en la ley, como señala la antropóloga Benadas, son incorporadas en dispositivos de gobierno. Las densas tramas de actores que conforman los regímenes de protección, ya sean privados, confesionales, de la sociedad civil, invisibilizan, como dije antes, pero extienden el Estado en el territorio, o lo reemplazan parcialmente, pero no pierden al mismo tiempo relación con él. Por ejemplo, una organización religiosa que atiende a niños que tienen problemas de consumo de sustancias, recibe soporte económico del Estado, por más que cierre sus puertas. En ese sentido, es que digo que extienden el Estado, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, invisibilizan, extienden, colonizan el Estado con sus lógicas comunitarias y con sus idiosincrasias, y a la vez son formalizadas por el Estado. El Estado extiende su formalización, su juridificación de las relaciones sociales a partir de estas organizaciones. Estas tramas, entonces, propician esa juridificación y moralización de las prácticas de intervención sobre las familias de sectores populares y a la vez también extienden las zonas de protección, ¿no? Presentifican al Estado y lo esconden. Humanizan las relaciones sociales en que tiene lugar el bienestar y la protección y a la vez que cooptan esas relaciones sociales o intentan hacerlo, ¿no? La Iglesia evangélica que provee protección
o que provee familias para realizar el acogimiento a los niños, pero que incorpora a los niños en las no se llaman misas, en las cultos o en las asambleas. Niños que obviamente no son de origen evangélico. Estas advertencias sobre nuestras claves de lectura surgen de los estudios que trabajan las prácticas estatales y los dispositivos de gobierno. Sistemáticamente hemos hallado que en el campo de las políticas para la infancia se combinan reduccionismos que hacen coincidir los problemas sociales con la privación económica, ¿no? O que pretenden explicar las trayectorias sociales mediante el recurso exclusivo a las biografías afectivas, circunscriptas a su vez a la relación entre los niños y sus padres. Esto es, la moralización, el reduccionismo culturalista, las desigualdades de género y el psicologismo, y en general el tratamiento de los niños como seres desconectados, son las ideas estructurantes de los dispositivos de intervención social. La lógica de derechos expresada en las prácticas estatales y en las instituciones de protección no solo no alcanza a ofrecer programas de acción transformadores, configura una de las vías plausibles de producción de vulnerabilidades programáticas que enfocan las familias de sectores populares como grupo de riesgo. Para terminar, me parece necesario preguntarnos cómo dar estas batallas políticas que se viabilizan a través del lenguaje de derechos. Porque el conflictivo escenario que intento presentar implica dejar atrás la dicotomía sobre si los derechos humanos son en verdad meras extensiones de la gubernamentalidad neoliberal o si son, por el contrario, capaces de contribuir a la emancipación social. Su carácter reproductor de las jerarquías sociales, al mismo tiempo catalizador de las posibilidades de emancipación, es un emergente, en el sentido de que le da Norbert Elias a la idea de emergencia. El actual contexto muestra notables retrocesos, pero ni son parejos ni se dan en todas las áreas del mismo modo. Pero en el fondo, la disputa que permite articular posiciones tan diversas se da alrededor de las ideas de justicia, de qué es justo para el conjunto social. Y por más que sea una batalla desigual, tenemos el desafío de darla. Gracias. Gracias a Valeria por esta inmejorable conferencia. Entendemos que ya es tardecito y estamos tal vez con hambre, pero si quieren, por favor, todavía hacer comentarios, preguntas, aportaciones. Me parece que los paralelismos con el contexto mexicano son enormes, ¿no? Y que nos das muchas claves para pensar pues la forma en la que el Estado interviene sobre las poblaciones marginadas, sobre las poblaciones indeseables, y en lo particular me resuena tanto con mi trabajo con las poblaciones jornaleras, esta extensión del Estado que ahora intervienen en estas poblaciones para gobernar a través de modos más sutiles, a través de ONGs, a través de proyectos que siguen siendo civilizatorios y modernizantes, pero ahora bajo una lógica neoliberal de mercado, ¿no? Claro. Y de la mano de la reivindicación de los derechos de la infancia, ¿no? Claro. No sé si quisieran hacer algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta. Abrimos la sesión. Elisa. Hola, buenas noches. Es justo lo que comentó Valentina, traer esta experiencia, cada uno de nosotros para nuestro país. Yo soy de Brasil, y sí, todo este contexto cabe muy perfectamente al contexto de Brasil, pero en este momento, en este giro de los últimos 2 años en Brasil, además de eso, hay de sumar una otra estrategia no tan sutil de este lado conservador, de ahora interferir en la niñez, en la infancia pobre, pero ahora de manera muy abiertamente armada, regulada y controlada. Entonces, mi pregunta sería, estas estrategias un poco sutiles, neoliberales de los 90, que ahora regresan en toda América Latina de la misma manera, o hay una nueva estrategia
utilizando instrumentos tan poco nuevos, porque una intervención militar en las favelas de Río no es nada nuevo, no es nada de ahora. Entonces, ¿cómo esta política neoliberal de los 90, junto de esa estrategia que ya había desde los 60, qué puede dar para América Latina en este nuevo giro de derecha después de este progreso de los 2000, ¿no? ¿Algún otro comentario o pregunta? No sé si tenemos, que hace ratito no habíamos, dejamos para ahora, te toca una pregunta que se hacía también en el contexto de la... No, era de Susana. Gracias. Valeria, hablando un poco acerca de los paralelismos que se pudieran encontrar entre lo que tú planteas para la situación de Argentina y esta gestión de los derechos de la infancia de estos grupos conservadores, bueno, más que una pregunta es un comentario. En 2009, cuando el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, se levantaron, bueno, previamente se habían levantado ya las voces de algunos grupos conservadores ligados a la Iglesia Católica en defensa del derecho fundamental, del derecho humano fundamental, que era el derecho a la vida, y entonces blindaron previamente al Estado de Sonora contra la despenalización del aborto, que ya se había dado en la Ciudad de México, etcétera. Cuando llega y se produce, mejor dicho, el incendio de la guardería ABC, ninguno de esos grupos que se desgarró las vestiduras defendiendo el derecho a la vida de los no nacidos levantó la voz siquiera para decir que se estaba vulnerando el derecho fundamental de no solamente de los 49 niños fallecidos, sino de los demás lesionados, ¿no? Entonces, quedó como tan de manifiesto el doble discurso y más bien el uso tramposo del discurso de los derechos humanos y los derechos de la infancia, que bueno, me pareció que era como muy visible, ¿no? Este paralelismo como lo planteabas. Era un comentario nada más. Gracias. Bueno, yo no tengo una pregunta, me parece más bien importante destacar lo pertinente del análisis que has hecho para entender la realidad, no solo argentina, sino latinoamericana, porque pues hay un montón de similitudes. Estoy pensando en el caso de hace unos días que sucedió en Veracruz, donde el gobierno, bueno, las dos niñas que las ejecutan, ¿no? Y el gobernador de Veracruz me llama mucho la atención cuando dice, yo no mato inocentes, ¿no? Que yo pensaba mucho en el tema del inocente. Yo no mato inocentes, ¿no? Pero son 3 palabras, ¿no? Pero es impresionante lo que significan. Y después las declaraciones de los policías que dicen, no parecían niñas normales, estaban tatuadas, ¿no? O sea, pues lo que estás diciendo nos ayuda a explicar situaciones incluso como estas, porque son situaciones que se están viviendo en el continente, que sí, efectivamente, o sea, nos remiten a 20 años de ¿no? Lo que pasaba en las favelas con los niños, ¿no? Y seguimos repitiendo cuando das estos datos. Entonces, no, solo como que me parece fundamental lo que has dicho, y creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo para pensar esas reflexiones también en los casos nacionales y después poder articular a nivel regional, ¿no? Entonces, no, muchas gracias. Por redes sociales estaba esta pregunta de cómo trabajar éticamente con los niños como sujetos de estudio. Entonces, si quieres, pasamos a una ronda como de responder más que... ¿Había alguien más? Una sola. ¿O no? ¿Alguien más? ¿Una pregunta o un comentario? Bueno, a ver si a partir ahorita de la respuesta alguien más nos animamos.
Sí, creo que al menos desde... Voy a usar una fecha arbitraria y que me disculpen los historiadores presentes. Pero me da la sensación de que desde el Código Civil chileno para acá, de 1869, creo, una cosa así, los procesos latinoamericanos, al menos en los países, en algunos de nuestros países, Brasil, México, Chile, Argentina y Uruguay, tienen muchas similitudes en los grandes trazos. Y esas similitudes se siguen dando. Para 1930 todos nuestros países tenían tribunales de menores con similares funciones, con similares definiciones, y al mismo tiempo cada lugar tiene sus rasgos particulares, ¿no? Digamos, en Argentina la racialización de la clase es algo que solo recientemente se ha empezado a problematizar. En Brasil la eugenesia ordenó la instalación de la protección de los derechos de los niños a inicios del siglo XX. México y la Revolución Mexicana, Cárdenas y tal, cada uno de los países a su vez tiene marcas concretas. En ese sentido, y al mismo tiempo que las similitudes y diferencias regionales, también están las históricas, ¿no? Muchos de los tópicos que están ahora presentes no solo son de los 90, como bien dijiste, ni de los 60, se encuentran como categorías organizando las discusiones de 1910, ¿no? 1920. Hay otras categorías que ya no están presentes, pero algunas de estas cuestiones, algunos de estos tópicos están presentes desde entonces. La díada madre-hijo, la responsabilidad de la madre por el cuidado del niño y tal, algunas de estas son como constantes. La articulación de la protección de los derechos de los niños con organizaciones particulares vinculadas con la beneficencia católica están en Argentina desde 1880, ¿no? Como hay ahora, ¿es lo mismo? Sí y no. Sí, en el sentido de que se estructura el debate político alrededor de estos tópicos, porque son los tópicos de diferenciación social, son los tópicos de establecimiento de jerarquías, son los tópicos que permiten visibilizar. Los tópicos son, en un sentido tópicos, en otros son dimensiones de reproducción de la desigualdad social, ¿no? Son dimensiones de reproducción de las formas de gobierno, ¿no? Entonces, digamos, lo que me parece que implica esto es que hay que, digamos, como insiste una colega argentina, Isabela Cose, hay que estar muy advertidos de las escalas, ¿no? Las escalas geográficas y las escalas temporales. Y es en precisar la discusión alrededor de las escalas donde uno puede encontrar la diferencia, ¿no? Y en ese sentido, ¿este es el neoliberalismo de los 90? Sí y no, en tal caso es el neoliberalismo de los 90 revisitado, pero eso hace que, por ejemplo, estas discusiones en relación a la protección social como derechos ciudadanos se pierdan. No, se capitalizan, es decir, también se construye la lucha y el debate a partir de ahí, ¿no? Y se dan estas tensiones, no hay una resolución universal de esto, ¿no? Nos debemos el trabajo de analizar cada una de estas cuestiones en su eficacia concreta, ¿no? Entonces, bueno, es esta privatización, la misma privatización que los 90, en qué cosas es similar y en qué cosas es distinta. Es esta violencia renovada, la misma que la de los 70, ¿qué diferencias tiene, no? De hecho las tiene, qué sé yo. Se mata a favelados, pero Mariel Franco, digo, es asesinada por favelada, pero es asesinada como militante, lesbiana, negra, ¿está? No es solamente por favelada. Entonces también ahí hay tensiones, diferencias en esta violencia.
Y me parece que... A ver cómo conecto. Es ahí donde uno puede encontrar el uso estratégico que hacen estos actores, este uso instrumental, no estratégico, el uso instrumental que hacen actores que no son actores que hubiéramos encontrado años atrás en el campo de los derechos humanos, de los discursos de derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque como señala Joan Scott, los discursos, los derechos humanos son epistemologías, solo se concretan en las prácticas, entonces digamos, tienen esa capacidad de que, bueno, viene el señor Opus Dei y te dice que los derechos de los niños por nacer son el paramount de la vida, pero después, bueno, estos niños que se murieron porque el Estado no pone plata en una guardería decente, no se me juega mi interés político concreto, que es colocar, digamos, posicionarme en ese campo estratégico a través de movilizar un determinado tipo de interpretación de los derechos. Y eso también es contemporáneo, o sea, los grupos conservadores han tendido a ubicar en la reproducción de la vida familiar uno de sus espacios de construcción de poder, por la moralización, por la construcción de la sexualidad como reproductiva y matrimonial. Bueno, han encontrado siempre ahí su espacio de acción. Que eso lo transformen en una discusión sobre derechos humanos es novedoso y tiene que ver con la acumulación de luchas históricas y tiempos políticos, ¿no? Y en ese sentido me parece que el trabajo ético con los niños, a ver si... tiene que ver con el reconocimiento, no con la inscripción de los sujetos como sujetos conectados, esto es, dejar de lado por la hiperindividualización de los sujetos, sin perder por ello de comprender la agencia de los niños. O sea, me parece que, como señalaba Susana, ¿no?, la agencia no es... Si bien como investigadores tenemos que presuponerla, no la podemos buscar como si fuera un dato precedente a la acción. En ese sentido, digo, me parece que la idea de Giddens, de la agencia como presente en la propia estructuración, me parece inconducente, o sea, me parece que es mucho más... potente la idea de agencia que trabajan los historiadores, ¿no?, de la agencia como la acción de los sujetos, acción transformadora dentro de los marcos de los límites estructurales. En ese sentido, entonces, la agencia no es una capacidad psicológica de un individuo, no es un rasgo subjetivo. Emerge de la trama de relaciones en las que el sujeto está inmerso. Y en esa trama de relaciones estamos los investigadores. Y los investigadores podemos presuponer que la voz del niño se legitima en nuestra escucha, ¿no?, o presuponer que el propio diálogo, que implica también una relación de poder, de todas maneras es productivo. No sé si fui clara con eso, pero básicamente... digamos, niños en el marco de relaciones sociales, en el marco de relaciones de poder y con una subjetividad que se produce también en ese encuentro, digamos, que no se presupone como un rasgo psicológico individual preexistente al marco de relaciones sociales en las que el niño está. Algo así. Bueno, gracias. No, ya hemos levantado. Ya está. No, al contrario. Gracias por la invitación.